al subsuelo en esta presa, ¿no? Tenemos 45 metros de espaldón aguas abajo, aguas arriba, perdón. Estas partes, ¿no? Los taludes, también se les dice espaldones en terminología de presa. Y ahí tenemos todos los detalles, los detalles geométricos, ¿no? Tenemos aquí un dren. Estos drenes vamos a verlos en otra presentación. Son muy útiles para evitar de que el agua que se infiltra salga en el pie del talud de aguas abajo. ¿Por qué es importante este dren? Para evitar el flujo de agua, ¿no? A través del pie de talud de la presa, ya que eso me puede generar la ruptura de la presa, ¿no? O la inestabilidad de la misma. Entonces, por eso se acostumbran construirse drenes siempre a pie de talud. Vamos a ver otros detalles alternativos de posicionamientos de drenes también en lo que vamos a ir comentando, ¿no? Un poco más adelante. Dentro de las propiedades del material, habíamos dicho de que siempre se acostumbra, ¿no? El núcleo de la presa, de construirlo en arcilla. Aquí tenemos los detalles geométricos de que el núcleo se va a profundizar a 3 metros sobre el terreno de fundación y la parte superior tiene 6 metros de ancho, ¿no? Detalles geométricos de construcción de presas vamos a verlo en la siguiente presentación. De momento asumimos que estas son las condiciones geométricas. Habíamos hablado de que la heterogeneidad del suelo o anisotropía, ¿no? de suelo hace que la permeabilidad de un suelo sea diferente en la dirección horizontal con respecto a la dirección vertical, ¿no? Entonces tenemos que la permeabilidad horizontal es 4 veces la permeabilidad vertical y vale 1 veces 10 a la menos 5 metros por segundo, ¿no? Y la permeabilidad del material con el que vamos a construir tanto el corazón de la presa como un rastrillo. Habíamos hablado que los rastrillos se emplean para reducir el potencial de infiltración que tiene el agua en el subsuelo, ¿no? Entonces, para reducir, ¿no? el caudal que va a circular, vamos a construir un rastrillo y aquí el problema lo vamos a dividir en dos partes. La primera que consiste en calcular primeramente, ¿no? En situaciones donde no hacemos nada, construimos directamente la presa, se calcula el caudal Q y después vamos a ver cómo reducir ese caudal en un 70%. Para ello necesitamos dimensionar este rastrillo, principalmente qué ancho es el que va a tener el rastrillo. La gran pregunta es en qué ancho tenemos que introducir el rastrillo para reducir la pérdida por infiltración de agua al subsuelo en un 70%, ¿no? En este caso, la permeabilidad del rastrillo, KC, va a ser de 2.5 veces 10 a la menos 7 metros por segundo. Es decir, un material mucho más impermeable que la permeabilidad del suelo o el terreno actual. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto.
Ingeniero, disculpe, usted ¿sí? mencionaba que en clases posteriores vamos a ver detalles geométricos. ¿Se refiere a las vistas en planta? Más que Porque ahorita... nada a proporciones geométricas, ¿no? Ah, ¿Cuál ya, es es este que... ancho? ¿Cuáles son las relaciones de base? ¿Cómo dimensionar material filtrante? Etcétera. ¿Ok? Ah, ya, es que estaba revisando algunas imágenes de presas y me surgió la duda de si en esta presa el corte transversal que vemos es de una presa completamente maciza en el corte que vemos o si el núcleo está continuo y los taludes que vemos apoyando al núcleo son simplemente pies de amigo, digamos, ¿no? He visto esos dos tipos de presa yo, en imágenes nada más. ¿De qué presas estamos hablando? Mm, bueno, las imágenes que yo vi de las presas No, que... ¿de qué presas estoy hablando yo? ¿De qué material es esa presa? Ah, esta presa que usted mencionó ahorita dijo que era de arcilla, el núcleo. Sí, y en general el 100% de la presa, ¿de qué tipo de presa estoy hablando? Yo creo que de material que encontramos en la zona, ¿no? No debe ser hormigón. Estoy hablando todo el tiempo de presas de tierra, ¿no? Sí, sí. Entonces, no entiendo su pregunta. Ya la respondió, de hecho. Gracias, ingeniero. Va a disculpar. ¿Ok? Gracias. Ok, entonces, bueno, este sería el esquema de mi presa. Eh, y el aspecto que les había preguntado es relacionado a cómo diseñar las líneas de flujo, ¿no? Y las condiciones, las líneas de flujo o mi malla, ¿no? Mi red de flujo, la diseño en base a a mis condiciones de borde o condiciones de contorno de las cuales había hablado, ¿no? Entonces, eh, habíamos dicho que todo lo que es superficie permeable se constituye en línea equipotencial. Entonces ahí tenemos las líneas equipotenciales y todo lo que constituye una red impermeable, perdón, superficie impermeable se constituye una línea de flujo. Entonces lo que estoy señalando en verde es línea de flujo y lo que estoy en celeste es una línea equipotencial. Entonces esas son las condiciones de borde. Entonces nuestras líneas de flujo estarían partiendo perpendicular, ¿no? A esa línea equipotencial de partida y aguas abajo saliendo también de forma más o menos perpendicular, ¿no? Las líneas equipotenciales se diseñan perpendiculares a lo que sería mis líneas de flujo. Entonces, con base en ello, diseñamos nuestra red de flujo. ¿Ok? Entonces, para ya tomar en consideración en la red de flujo esa relación entre eh, la anisotropía, ¿no? De permeabilidades tanto en la dirección horizontal como en la dirección vertical, vamos a escribir un factor, ¿no? De conversión
o un factor de escala en el que vamos a usar para diseñar mi proyecto en la dimensión horizontal. Entonces, en la dimensión horizontal deformamos la escala en relación a un factor. En la vertical dejamos la escala natural sin convertir. ¿Ok? Entonces, nuestra relación aquí la empleamos dividiendo K2 por K1, donde K2 es la permeabilidad en la dirección vertical y K1 la permeabilidad en la dirección horizontal. Entonces, haciendo esa relación, calculamos la raíz cuadrada de K2 sobre K1, que nos va a dar un valor de 0,5 o 0,50. Ese valor de 0,50 nos va a permitir deformar la escala horizontal. Entonces, esa sería pues, la escala deformada. En la dirección vertical mantenemos factor de escala 1 y en la horizontal mantenemos el factor de escala, en la escala horizontal multiplicamos las distancias por el factor de conversión de 0,50. Ok, prácticamente ven ahí, ustedes pueden ver el proyecto de la presa de tierra con una escala de deformación de 0,50 en la horizontal, es decir, raíz cuadrada de K2 sobre K1, y la escala en la vertical no se deforma. ¿Quedó entendido eso? Y ahí ustedes pueden ver la red de flujo también, donde aquí para el caso de este proyecto tenemos que la red de flujo atraviesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 líneas equipotenciales. Es decir, esta red de flujo va a tener 17 caídas o pérdidas de energía. ¿Cuántos canales de flujo tendríamos aquí? 1, 2 y 3 canales de flujo. ¿Ok? ¿Quedó entendido eso? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta sobre la construcción de mi red de flujo. Ingeniero, yo tengo una duda. Ahí solo hay 3 líneas de flujo porque las cotas son muy cortas. Disculpe. Cuando habla de las cotas que son cortas, me imagino que se refiere a la profundidad, ¿no? Sí, exactamente. Sí, evidentemente esto se basa del tamaño de cuadrado que yo elegí. ¿Se acuerdan de las consideraciones que hacía yo sobre la construcción de la malla cuadrada? Donde elegí un tamaño de círculo y elegía más o menos una cuadrícula donde entren esos 3 círculos. Si mi malla de red de flujo lo hubiese construido con círculos de menor diámetro, tendría menores canales de flujo y más líneas equipotenciales. Esto depende un poco de la experiencia del proyectista, pero como un prediseño, perdón, como un prediseño, trabajar con
con un prediseño, trabajar con 3 o 4 líneas de flujo es algo aceptable, ¿ok? No sé si quedó respondida la pregunta. Sí, ingeniero. Ok, entonces va a depender mucho del tamaño de cuadrado que yo voy a adoptar. Dependiendo de eso va a cambiar mi número de canales de flujo o mi número de líneas equipotenciales. Todo depende del tamaño y de buscar construir una malla lo más cuadrada posible que sea, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos NF, es nuestro número de canales de flujo, que tenemos 3. ND es el número de líneas equipotenciales. Aquí yo puse 16,5 porque aquí prácticamente es como si fueran 16 y aquí como 17. Pero ustedes, por eso se hizo la media entre 16 y 17, 16,5, pero ustedes pueden en un primer tanteo haber adoptado 16 o 17, ¿ok? En este caso se adoptó 16,5 para promediar estos dos canales de flujo, ¿no? Estos 3 canales de flujo. Pero podrían haber adoptado 16 o 17, no hay problema, ya que este es un método aproximado, ¿no? Nuestra relación entre número de líneas equipotenciales, entre número de canales de flujo y número de líneas equipotenciales, se obtiene a dividir 3 entre 16,5, que nos da 0,18,2. Y ahí tenemos algunos datos de proyecto, ¿no? KH es permeabilidad en la dirección horizontal, 1 veces 10 a la menos 5 metros por segundo. KB, 0,25 KH, que nos da 2,5 veces 10 a la menos 6 metros por segundo. Y la permeabilidad compuesta, K', que vamos a usar, es dada por la raíz cuadrada de KB veces KH. Nuestra permeabilidad equivalente del conjunto sería dado por 5 veces 10 a la menos 6 metros por segundo. Entonces esa sería nuestra permeabilidad representativa del conjunto. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Ok, gracias, Wilder. H es la altura, ¿no?, del reservorio que va a tener la presa. En este caso, nuestra altura de presa va a ser de 20 metros. Y Q es el caudal de agua que se va a infiltrar por mi fundación. Entonces, eso se obtiene a través de esta fórmula que vimos cómo derivarla de las ecuaciones de Darcy. K' veces H veces NF sobre ND. ¿Ok? Como este dato nos está dando por día, perdón, por segundo, ya que la permeabilidad aquí está en metros por segundo, este 24 sale de multiplicar el resultado en segundos por 24 horas y cada hora tiene 3.600 segundos, ¿no? Entonces, esto de aquí simplemente es un factor para calcular cuánto se estaría perdiendo de agua por día, ¿no?, por infiltración. Este resultado me da
Fíjense que no hemos considerado la longitud de la presa, ya que esta ecuación me da por unidad de longitud de presa. Entonces, fíjense, tenemos una pérdida de 1.571 metros cúbicos al día de agua por metro de presa. Ustedes lo hallan poco o harto ese caudal de pérdida. Es harto, ingeniero. Gracias, Víctor. Efectivamente es bastante elevado porque si consideramos que una presa tiene 100 metros, estamos hablando de 157.1 metros cúbicos de agua que se perderían, ¿no? Gracias, Sebastián. De mis reservas. Estamos hablando de una pérdida de agua en la presa de 157.000 litros al día. Si es una presa de 100 metros. Si calculamos, digamos, esa pérdida de agua entre un consumo de 200 litros, ¿no? Por persona. Solo con lo que se está perdiendo de reserva de agua en la presa, se podría abastecer de agua alrededor de 1.000 personas en una presa de 100 metros, ¿no? Entonces, es por eso que se buscan esos métodos de impermeabilizar lo máximo que se pueda la presa. Ya sea introduciendo, ¿no?, los núcleos de arcilla o impermeabilizando parte de la fundación de la presa, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es ver cómo podemos cambiar, ¿no?, parte de este material por arcilla para impermeabilizar la fundación y reducir de manera drástica, ¿no?, esa pérdida de acúmulo de agua, esa pérdida de reservas, ¿no?, de agua por la infiltración de la misma en el subsuelo. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Ok, gracias, Víctor. Bueno, entonces habíamos hablado que queremos reducir a un 30% ese caudal. Eso equivale a una eficiencia EQ este parámetro EQ aquí se habla de eficiencia de control de infiltración, ¿no? Entonces, si queremos una eficiencia, ¿no?, de impermeabilización del 70%, significa reducir el caudal de pérdida que se infiltra en el subsuelo a un 30% de Q0, ¿no? Q0 aquí es el caudal ese que habíamos calculado de 1.571 metros cúbicos por segundo por día. Si multiplicamos ese caudal que habíamos calculado de 1.57 por 0.30, lo que máximo que podemos tolerar entonces es que se pierda 0.47 metros cúbicos de agua por metro de presa por día. ¿Ok? Entonces, para mejorar en un 70% la capacidad de reserva del agua en la presa, mi caudal de pérdida tiene que reducirse a 0.47 metros cúbicos por día. Entonces, aquí podemos decir que esta relación
Bueno, esta es una equivalencia entre líneas equipotenciales que habíamos visto que era tres líneas de flujo NF sobre 16.5 líneas equipotenciales. Esto viene de la siguiente expresión. Viene de una ecuación de equivalencia donde 1 sobre Q, que es el nuevo caudal, veces N'F sobre N'Q o N'D, perdón, va a ser igual a 1 sobre Q0 veces Nf sobre Nd. ¿Ok? Nf y Nd es la red de flujo que yo ya calculé. Q0 es el caudal de pérdida que calculé. Q es el caudal al cual yo quiero reducir mi pérdida. Y N'F y N'D es la nueva red de flujo que yo tendría que construir para limitar esa pérdida a 0,47 metros cúbicos por metro por día. ¿Quedó entendido eso? Sí, Entonces, ingeniero. Sí, entonces aquí, ok, muchas gracias. Entonces aquí en esta expresión, lo único que se ha hecho es pasar Q para el multiplicador y de ahí queda Q sobre Q0 veces NF sobre ND igual a N'F sobre N'D. ¿Ok? Como yo tengo todos estos parámetros, NF vale 3, ND vale 16,5, Q vale 0,47 y Q0 vale 1,57. Entonces, con eso obtenemos que esta relación es de 0,055. ¿Ok? ¿Por qué es importante ese nuevo valor de 0,055? Porque a partir de aquí yo puedo redimensionar mi red de flujo. ¿Ok? Es decir, yo sé que este valor de 0,055 es igual a N'F sobre N'D. Y eso significa que yo tengo, para yo reducir mi caudal en 70%, mi caudal de pérdida en un 70%, tengo que construir una red de flujo de tal forma que mi relación, ¿no?, entre líneas de flujo y líneas equipotenciales sea de 0,055. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo adopto nuevamente, ¿no? Como tengo mi red de flujo ya construida, vamos a suponer que yo no quiero cambiar mi número de canales de flujo. Y esos canales de flujo los voy a reducir, los voy a mantener fijos en 3. Entonces, si yo mantengo, ¿no?, mi número de canales de flujo como siendo 3, entonces mis líneas, si yo tengo que N'F sobre N'D
es igual a 0.055. Y yo, para no alterar sensiblemente la red de flujo que ya construí, voy a mantener mi número de flujos constantes. Entonces, mi número de líneas equipotenciales sería 3 sobre 0.055. ¿Quedó entendido cómo llegamos al cálculo del número de líneas equipotenciales? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, entonces, gracias, Gerson. Entonces, ¿cómo se interpreta esto de que yo necesito 55 líneas equipotenciales para reducir el caudal? ¿Cómo yo podría, solamente por efectos comparativos? Fíjense aquí, con estas longitudes, ¿no? Con esta longitud de presa, yo tengo 17 líneas equipotenciales y necesito más de 50. Si yo fuese, digamos, a mantener inalterado mi terreno, yo necesitaría prácticamente triplicar el ancho de mi presa para poder meter aquí más líneas equipotenciales. No sé si entienden ese criterio. ¿Entiende, ingeniero? Sí, ingeniero. ¿Ah? Más grande ¿Ya sería está claro eso? Sí, sí. ¿Sí? Sí, está clarísimo. Gracias. El hecho de que yo necesite más líneas equipotenciales, tal vez lo más fácil sería yo agrandar mi presa, pero las presas son obras de arte caras, ¿no? Imagínense una presa de estas dimensiones ya es cara. Imagínense triplicar todavía el ancho. Entonces sería una solución, ¿no? Calcular cuántas líneas equipotenciales tengo, cuántas necesito y ver proporcionalmente cómo incrementar el ancho. Pero esa es una solución que sería bastante, gracias Sebastián, sería una solución bastante clara, bastante cara. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar esta zona como les había adelantado, ¿ok? Para ver cómo impermeabilizar y definir en qué ancho yo necesito cambiar material. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una pausa entre 5 a 10 minutos para ya entrar con la parte del dimensionamiento del rastrillo y hacer algunos comentarios adicionales sobre el tema de control de infiltración de agua adentro hacia el interior de presas. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Sí, sí. Ok, entonces les mando ya el link para terminar con el ejercicio y hacer algunos comentarios finales de esta parte.